Libertades que indignan. La decisión de un juez de dejar libre a Guido Nule, uno de los protagonistas del escandaloso carrusel de la contratación, abrió el debate sobre los beneficios que otorga la justicia a los corruptos en Colombia. Juan David tiene detalles. Malú, Guido es solo el caso más reciente. Fue condenado, al igual que los otros integrantes del grupo Nule, a 19 años de prisión. Concedida su libertad el pasado 28 de diciembre, Guido Nule solo purgó 7 años y 8 meses tras las rejas. Entre tanto, Miguel Nule está desde el año 2016 en prisión domiciliaria y su hermano Manuel Nule disfruta del beneficio de libertad condicional por 72 horas. Hoy justamente hubo desarrollos en el caso de Guido Nule. La Fiscalía le hizo una inspección al juzgado que lo dejó libre. La turbulencia que causó la noticia de la libertad condicional otorgada al empresario Guido Nule el pasado 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, no para. Investigadores de la Fiscalía llegaron hoy hasta el juzgado que le concedió ese beneficio para hacer una inspección judicial al expediente. El abogado de Nule explicó en su momento los argumentos del juez cuarto de ejecución de penas de Barranquilla, Jaime Mastroménico. Por haber purgado efectivamente las 3/5 partes de la pena, como lo establece el Código Penal en su artículo 64. Él no puede salir del país, no puede cambiar de domicilio sin que lo anuncie al despacho, cada que la autoridad lo requiera. Asimismo, se pagó una caución prendaria. Mientras la Fiscalía revisa con lupa si la decisión que benefició a Guido Nule fue ajustada a derecho y la Procuraduría anuncia apelaciones, la administración de Enrique Peñalosa insiste en que el grupo Nule todavía no ha saldado sus cuentas con Bogotá. Existen dos procesos. Uno por 270.000 millones de pesos, que estamos a la espera de que el 1 de febrero es la audiencia, que se define y se tome una decisión frente a esa pretensión. Lo dice la directora distrital de Defensa Jurídica, Lucelena Rodríguez, quien explicó que en otro juzgado cursa una segunda demanda por 90.000 millones de pesos más contra los Nule. En total, las pretensiones del distrito se calculan en 360.000 millones de pesos. Con la Fiscalía estamos trabajando en todo el tema de extinción de dominio, en la búsqueda de bienes. Entiendo que no ha sido fácil porque pues en esta mayoría de estos casos las personas se insolventan. Precisamente se ha verificado y se ha revisado con la Fiscalía, que esperamos que nos apoye en este tema porque la pretensión económica está claramente definida. La controversia es mayor si se tiene en cuenta que el grupo Nule, así como el exalcalde Samuel Moreno y los exdirectores del IDU Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, fueron condenados por la Contraloría a pagar 175.000 millones de pesos por el descalabro que le causó a Bogotá el carrusel de la contratación. De ese fallo no se ha pagado un solo peso. Pues el carrusel de la contratación es el caso emblemático de la corrupción en Colombia. Juan David, además de los Nule, ¿qué otros protagonistas de este escándalo terminaron condenados y hoy gozan de libertad plena o de beneficios judiciales? Malú, para empezar, el exgobernador Álvaro Cruz, condenado a 88 meses, solo pagó 3 años de prisión y desde octubre pasado tiene detención domiciliaria. Noticias Caracol también pudo establecer que el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, condenado a 13 años, pagó un poco más de 5 en prisión y fue dejado en libertad el pasado 21 de diciembre. Pero Juan David, le tengo 2 nombres más. Mauricio Galofre, socio de los primos Nule en el saqueo a Bogotá, recuperó el 10 de diciembre de 2018 su libertad. Había sido condenado, recordemos, a 17 años y pagó 7. Y para completar el cuadro está el excontratista Emilio Tapia, quien el 29 de diciembre último se fue a su casa a terminar de pagar su condena. Aunque tiene 2 sentencias de 93 y 48 meses, pagó 5 años y 20 días en la cárcel. Pues este es su caso. Emilio Tapia era el hombre de confianza de los hermanos Samuel e Iván Moreno para cargar el maletín de los sobornos. Sin embargo, apenas estalló el escándalo, se acercó a la Fiscalía y empezó a colaborar como testigo. Sin sus delaciones, habría sido imposible obtener las condenas contra la cúpula del cartel. Tapia recuperó su libertad el pasado 29 de diciembre tras haber sido sentenciado en 2 procesos por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, interés indebido en la celebración
celebración de contratos y concierto para delinquir. En total, estuvo tras las rejas 5 años y 20 días. Hace menos de un mes, la Fiscalía le prorrogó el principio de oportunidad por su efectiva colaboración judicial y en un comunicado expedido el día de ayer reiteró su compromiso con la verdad y pidió nuevamente perdón a la sociedad por sus delitos. Según pudo establecer este noticiero, la Fiscalía le extinguió varios bienes a Tapia por un valor de 40.000 millones de pesos. De ese monto, Tapia entregó 7.700 millones para indemnizar al distrito y 2.500 millones más como reintegro al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Aunque esto ha sido una constante en la justicia, vale la pena recordar otro célebre caso, el de Interbolsa, cuya pérdida se calcula en $500 millones. 3 de sus protagonistas están condenados, pero en detención domiciliaria, Juan David. Malú, empecemos con Rodrigo Jaramillo, expresidente de la desaparecida comisionista. A pesar de tener una condena de 7 años de prisión, se le concedió el beneficio de casa por cárcel por su edad. Su hijo Tomás Jaramillo, gestor del Fondo Premium, aceptó los delitos de estafa, manipulación de acciones y concierto para delinquir y fue condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, apenas pagó 43 meses en la cárcel y está en su casa desde julio de 2018. Todavía sigue procesado por 2 delitos más. Y en idéntica circunstancia aparece Juan Carlos Ortiz, socio de Tomás Jaramillo en el Fondo Premium. También fue condenado a 12 años, pero desde agosto está en prisión domiciliaria. Todos estos casos han revivido la polémica sobre los beneficios de la justicia para los protagonistas de la corrupción en Colombia. La polémica está centrada entre quienes consideran los beneficios como una burla y quienes los defienden porque están en la ley o porque hacen parte de la estrategia de la justicia para luchar contra la corrupción. Una posición que defiende Juan Vicente Balbuena, exfiscal que investigó el caso del carrusel de la contratación. A veces uno tiene que sacrificar algo de justicia, como por ejemplo una pena de 24 convertirla en una de 10 o de 12, porque de lo contrario, por ejemplo, en el caso del carrusel tendríamos 2 o 3 personas condenadas y no 30. Es entendible la indignación de las personas porque lo que se observa es que lo que hay en la ley no corresponde a lo que quiere la opinión pública, pero eso es lo que dice la ley. Sin embargo, estas explicaciones y justificaciones no son suficientes para quienes consideran que los beneficios van en contra de la lucha contra la corrupción. Precisamente en el referendo respaldado por cerca de 12 millones de personas se planteaba la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos. Vamos a seguir peleando por esa medida que todavía está haciendo tránsito por el Congreso. La consulta anticorrupción le pegaba a ese punto, a que no nos siguieran haciendo conejos los corruptos. La Corporación Excelencia de la Justicia pide una revisión y un cambio en las normas que otorgan estos beneficios. Solicita que se revise integralmente la redención de penas específicamente para los casos de grandes escándalos de corrupción como este. El Procurador General también entró en la polémica, cuestionando las decisiones y anunciando un grupo que se encargará de vigilar las actuaciones judiciales en estos casos. A ver si podemos tener una especie de radar que nos permita ponerle la lupa a esos procesos y poder prevenir que este tipo de situaciones se presenten. Ante esta polémica, dice el Procurador, no es lo mismo robarse una gallina que robarse un país. Como dato de cierre, habría que decir que la pregunta más votada de la fallida consulta anticorrupción fue la que pedía que los corruptos no pudieran tener beneficios procesales y que sus penas fueran pagadas integralmente en la cárcel. Dicha pregunta obtuvo 11,6 millones de votos y le faltaron apenas 450.000 para superar el umbral.